Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Feliz sábado. Les deseo a todos en esta mañana. Creo que la lección de escuela sabática fue un tema contundente, un tema que nos ayuda mucho para seguir adelante y un tema para comprender muchas cosas. Y el tema de esta mañana, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 12, también tiene que ver con los momentos que estamos viviendo. Tiene que ver con ese despertar y darte cuenta de que la hora que en este momento vivimos es una hora clave, es una hora importante para el pueblo de Dios y que de alguna manera todos debemos recapacitar, entender, reflexionar y dedicar nuestra vida al Señor. Antes de entrar al tema, quisiera pedirles que inclináramos nuestra cabeza y hiciéramos una oración. Oremos, hermanos. Amoroso y bendito Padre que moras en el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre. Señor, en esta mañana te agradecemos mucho, en primer lugar, por la bendición que nos das de dirigirnos a tu iglesia y hacerlo abriendo tu palabra. Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu pueda estar en nuestro medio, que nos ayude para exponerla, que nos ayude para entenderla, que nos ayude para explicarla, Señor, y sobre todo que nos ayude para que esta palabra quede en el corazón de cada uno de nosotros. Bendice tu mensaje, Señor, un mensaje que es importante para cada uno de nosotros, tomando en cuenta los momentos violentos, los momentos que ahora vivimos en los que hay mucha preocupación y a veces esas preocupaciones nos alejan de tu palabra. Señor, danos tu bendición, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues nuevamente agradezco a la directiva, al grupo de ancianos, que hizo favor de designarme en el rol de predicaciones, porque eso significa una oportunidad de dirigirme a ustedes, como lo había dicho en algún momento, y también la oportunidad de dar este mensaje. Bien, en la oración mencioné Apocalipsis capítulo 12, y es en este capítulo en el que va a estar centrado nuestro tema. Y como objetivo es precisamente entender, o tal vez el objetivo podríamos expresarlo a través de una pregunta. ¿Estamos entendiendo realmente el momento que estamos viviendo? Y bueno, para reflexionar en esta pregunta, para responder esta pregunta, lo vamos a hacer a través de el capítulo 12, en especial el versículo del 1 al 5, y posteriormente lo haremos a partir del versículo número 7 en adelante. Creo que es un tema que además podemos tratarlo desde una perspectiva un poco diferente a como comúnmente lo ha tratado la Iglesia. No es nada diferente, no es nada innovador, simplemente estaremos hablando de que este capítulo 12 está escrito de tal manera que nos da una secuencia de cada uno de los acontecimientos finales. Bien, hay otros capítulos en Apocalipsis como el capítulo 13, el capítulo 14, el 17, el 18, donde nos presenta unos u otros aspectos también no diferentes, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no se contradice, pero nos da otros aspectos también que después nos pueden hacer entender mejor el tema de hoy y que yo les invitaría a estudiarlos en sus casas. Obviamente siempre en oración y pidiéndole a Dios que sea su Santo Espíritu el que nos dirija. Dice el capítulo 12, versículo 1 al 5, primeramente, dice de la siguiente manera, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y también apareció otra señal, también en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrasaba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz
a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos habla de dos personajes, dos protagonistas. Número uno, el que aparece en la gran señal, es una mujer vestida del sol. Bueno, nosotros sabemos como iglesia ya bastante acerca de los símbolos. Cuando la palabra de Dios habla de una mujer, está hablando de una iglesia. Cuando esa mujer, como es el caso de Apocalipsis 12, es una mujer vestida del sol, una mujer vestida de blanco, una mujer que nos habla acerca de pureza, estamos hablando de la iglesia. Cuando la palabra del Señor, como más adelante, se puede ver ahí mismo que Apocalipsis, habla de una mujer vestida de púrpura, de escarlata, vestida de joyas, así con una copa, ¿verdad? En la mano. Bueno, ahí no es la iglesia de Dios, ahí es una iglesia, ¿verdad? Que ha decidido hacer su voluntad, ha decidido perseguir a los santos, ha decidido predicar la mentira, ha decidido seguir los consejos del enemigo. Pero aquí en Apocalipsis 12 estaremos hablando de la iglesia pura, de esa que nosotros decimos que es la novia de Cristo. Y dice, entonces apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, primer personaje. Segundo personaje se menciona ahí en el capítulo 12, versículo 3, donde dice que también apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata. Y este dragón tiene ciertas características porque dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Alguna vez ya platicamos acerca del simbolismo de lo que sucede aquí o de lo que se escribe aquí. Por ejemplo, con respecto a la luna debajo de sus pies, hablando de la mujer, ¿verdad? Con respecto a la corona que tiene en su cabeza, con respecto a las 2 estrellas. También hablamos con respecto al dragón, lo que significa el color escarlata, las 7 cabezas, los 10 cuernos y las 7 diademas. En esta ocasión no vamos a hablar de ello, ¿verdad? Y dice el versículo 4 que la cola de ese dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó, ¿a dónde? A la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es decir, esta es una batalla, es una guerra, ¿verdad? De parte del dragón que desciende del cielo con sus ángeles a la tierra y se lleva a cabo aquí en la tierra. Dice el versículo número 5 que la mujer, ¿verdad? Dio finalmente a luz, ¿verdad? Y dio a luz un hijo varón. Y menciona ahí que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ok, mis hermanos, daremos una breve explicación, aunque creo que el mensaje de Apocalipsis es muy claro. Repetimos, la mujer es la iglesia, en ese momento se refiere al pueblo de Israel. Estaba por nacer el Señor Jesús, la profecía de las 70 semanas estaba por cumplirse y Satanás lo conocía muy bien. Él siempre está atento con respecto a las cosas que van a pasar. Y créanme, mis hermanos, que esa es la primera enseñanza que yo quiero dar en esta mañana, ¿verdad? El nacimiento del Mesías era algo que tenía que estar esperando el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando el Mesías vino a la tierra a nacer, el pueblo de Israel ni se enteró. Él nació allá en Belén, él nació en un establo, el creador del mundo no tuvo un lugar donde nacer, un lugar digno. eh, y su pueblo desconocía totalmente el momento del nacimiento del Mesías que ellos tanto esperaban. Pero Satanás no estaba en la misma situación. Él conocía muy bien la profecía, él sabía que el Señor iba a nacer, no sabe absolutamente todo, pero siempre está alerta a la expectativa, ¿verdad? Es un dragón que está en lo suyo.
y lo suyo es matar, lo suyo es engañar, lo suyo es asesinar. Lo suyo en ese momento era matar al Hijo de Dios que habría de nacer de la mujer. Y bien, mis hermanos, esa es la primera enseñanza, ¿verdad? Dice el apóstol Juan que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. ¿Qué hay detrás de estos escritos de la Biblia que podamos tomar nosotros para nuestro bien? ¿Qué mensaje hay para nosotros, en otras palabras? Mis hermanos, hay veces en los que están sucediendo cosas. En ocasiones, ¿verdad? Escuchamos un poquito en alguna predicación, y cuando escuchamos un poquito, creo que lo correcto es que lleguemos a casa y nos empapemos más de lo que habló el pastor, de lo que habló el anciano, de lo que habló la persona que estaba predicando, y profundizar en las escrituras. Muchas veces en un tema como el día de hoy, que tenemos 30, 35, 40 minutos a lo mucho, no se puede expresar todo lo que uno dijera, ¿verdad? ¿Y con qué objetivo hay que profundizar en la palabra de Dios? El objetivo es conocer lo que la palabra de Dios nos quiso enseñar en esa mañana de sábado. Créanme, mis hermanos, que es importante. Algunas veces llegamos a casa, nos sentamos a comer, tenemos una charla, a veces charla nada que tiene que ver con las cosas que deberíamos de platicar en sábado. Y se nos olvida el mensaje que ha diluido en medio de nuestras risas, de nuestra diversión, de muchas otras cosas. Y el mensaje quedó allí. Yo puedo casi asegurar que la mayoría de los mensajes que se han dado en la iglesia, ¿verdad? La mayoría han sido olvidados y muchos han sido mensajes importantes. Tal vez todos, porque cuando alguien se para al frente, ¿verdad? Es porque Dios lo puso ahí y tiene un mensaje que da a la iglesia. Así que como consejo, debiéramos de conocer dos cosas. Uno, conocer el mensaje que Dios nos dice. El pueblo de Israel no conoció el momento en el que llegaría el Mesías. Satanás estaba alerta. Hoy en día, ¿verdad? Nuevamente el pueblo de Dios, a pesar de tener las escrituras, a pesar de que sea predicado, a pesar de que sea estudiado en la escuela sabática, no conocemos exactamente el momento, pero el enemigo sí lo conoce y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y la otra enseñanza, consejo que nos deja esa lectura, ¿verdad? Y los comentarios que hacíamos, es que, hermanos, siempre que estudiemos en la iglesia la palabra de Dios, que meditemos en ella, no nos quedemos nada más con lo que dijo el pastor. Vayamos a la escritura para ver si esto es así como lo hacían los bereanos y profundizar en ello, y tal vez a la hora de la comida, en la charla en la tarde, volver a tocar el tema. Y creo que aprenderíamos mucho acerca de la palabra. Bien, dice el versículo número 6, que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios. ¿Para qué? Para que allí la sustenten por 1260 días. Y conocemos desde el punto de vista profético que estos, en particular, estos 1260 días, corresponden a 1260 años. Un periodo que comenzó en el año 538 y terminó en el año 1798. Obviamente estamos hablando de nuestra era. Y bien, la iglesia, ¿verdad? Después de que el Señor fue arrebatado, como dice el versículo 5, arrebatado para Dios y para su trono, la iglesia tuvo que sufrir persecución. Cuando dice que su hijo fue arrebatado para Dios, ¿verdad? Y para su trono, está hablando de una forma rápida, un vistazo desde el nacimiento del Señor Jesús en los primeros versículos de Apocalipsis 12, hasta el momento que Él es arrebatado, que es resucitado, que es llevado al cielo, y ahora está en el trono, ¿verdad? Junto con nuestro Padre Celestial. Y ahora la iglesia está aquí. La iglesia tiene una encomienda, tiene una misión, y esa misión la tiene que hacer en medio de una persecución tremenda.
Hay que recordar que los primeros discípulos, los primeros apóstoles, dieron su vida, dieron todo su tiempo para predicar. Es casi increíble cómo 11 discípulos, 12 después con el apóstol Pablo, fueron capaces de trastornar el mundo, ¿verdad? De cambiar todo el mundo en el buen sentido de la palabra. Obviamente lo hicieron dirigidos por el Espíritu de Dios. Y mientras la iglesia predicó la verdad, mientras la iglesia trabajó, obviamente Satanás la persiguió, ¿verdad? Y fueron 1260 años que la iglesia, ese remanente que no se contaminó, predicó la palabra, pero al mismo tiempo experimentó sufrimiento, experimentó angustia y experimentó persecución. Muchos de ellos, millones de ellos, fueron muertos por causa de la palabra. 1260 años que terminaron en el año 1798, con un acontecimiento que la iglesia conoce bien, la vez que el Papa fue llevado preso por el general Berthier, un general francés, general subordinado de Napoleón, lleva al Papa preso, le quitan todo su poder, pierde sus propiedades y después de eso la iglesia, en este caso la iglesia católica, se debilita, ¿verdad? Y al debilitarse la iglesia, que era la perseguidora, eh, bueno, ya no puede más perseguir a los santos, al verdadero pueblo de Dios. Dice el versículo 7, y aquí empezamos nuevamente el tema. Conocemos el momento que estamos viviendo. El versículo número 7 dice que hubo una gran batalla. Esa batalla es en el cielo. La primera batalla, mis hermanos, es aquí en la tierra, ¿verdad? Se lleva a cabo en la tierra. Recuerden que Satanás desciende con sus ángeles, ¿verdad? A la tierra para atacar no a la mujer, sino para exterminar al hijo que había de nacer de ella. Y lo sabemos porque ustedes recordarán que Herodes, 2 años después del nacimiento de Jesús, da la orden de matar, ¿verdad? A todos los niños que tuvieran aproximadamente esa edad. Ahora, ¿verdad? Estamos hablando de algo que sucede en el cielo, porque dice hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Miren, hermanos, por lo regular la iglesia enseña que esto sucede en el momento, o más o menos en el momento en el que el Señor Jesucristo fue crucificado. Dice el versículo número 8, dice que estos ángeles no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, dice, al mundo entero. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mis hermanos, la batalla de la cruz se llevó a cabo en la tierra. Esa batalla se lleva a cabo en el cielo. Obviamente no puede estar hablando del momento en el que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Ciertamente cuando Jesús muere en la cruz hay una batalla en la cual Él vence a través de su muerte. La misión del Señor Jesús era rescatar a la humanidad, era pagar la deuda de la humanidad. Y Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que no tuvo ninguna mancha, ningún pecado, ¿verdad? De esa manera, siendo puro, se ofrece por el rescate de todos nosotros. Dice la palabra de Dios que lo hizo pecado por causa de nosotros. Cuando Él muere, ¿verdad? Él cumple su misión y simplemente dice, consumado es. Había vencido a Satanás. Esa fue una batalla en la tierra. Después viene la resurrección y después viene la ascensión. También momentos que el pueblo de Dios no conoció. Pero aquí, a partir del versículo número 7, se habla de una batalla en el cielo. Esa batalla en el cielo a cual se refiere. Y los versículos que están más adelante de alguna manera lo explican. Dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo, versículo 10, que decía,
ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado, y aquí está la clave, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mis hermanos, ¿en qué momento sucede esta batalla? Ya lo dijimos, el lugar en el cielo. ¿En qué momento? ¿Verdad? A partir de 1844, cuando inicia el juicio investigador y inicia el juicio por los muertos. Todos aquellos que murieron, todos aquellos que fueron hombres y mujeres piadosos que aceptaban a Jesús como su Salvador personal, ¿verdad? Tienen que pasar por un juicio. Apocalipsis capítulo 6, cuando se abre el quinto sello, se habla de esas personas que estaban allí y que clamaban justicia. Después el versículo, vamos a leerlo, ¿verdad? En el capítulo número 6 de Apocalipsis, y a partir del versículo número 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueran en la tierra? Y se les dieron, dice el versículo 11, vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y luego inicia el sexto sello. Es decir, aquí hay personas que claman, ¿verdad? A los cuales se les ponen vestiduras blancas, y cuando hablamos de vestiduras blancas son justificados, pero se les dice todavía descansen. No son personas que están vivas en el cielo, no son personas que están vivas, reciben el juicio a favor eh, y después vuelven a morir. No, ¿verdad? Los libros son abiertos en el cielo y Satanás reclama a estas personas. Y obviamente en este juicio tiene que haber un acusador, tiene que haber un juez, tiene que haber un abogado, tiene que haber testigos también. Y este juicio se lleva a cabo en el cielo. Y allí hay una guerra porque Satanás pelea cada tramo, cada alma, cada acontecimiento, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos, por ejemplo, lo que dice Elena de White, dice que el Señor muestra sus manos, ¿verdad? El mismo Señor da testimonio de que esas personas finalmente lo aceptaron como su Salvador personal. Si fuera por la justicia de ellos, efectivamente Satanás lo reclamaría y se le darían y tendría razón porque todos hemos pecado, pero las personas que aceptaron a Jesús, ¿verdad? Ahora son juzgadas por las obras de Cristo. Y como dijimos anteriormente, Cristo nunca cometió pecado. Así que se hace a un lado mi expediente, tu expediente, y se pone el expediente limpio del Señor Jesús. Cuando el juicio termina, mis hermanos, es cuando este acusador es lanzado, ¿verdad?, a la tierra. Vamos a leerlo nuevamente, ¿verdad? Versículo 10. Y entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Dice, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador, ¿verdad? Es decir, termina el juicio, el acusador ya no tiene nada que hacer en el cielo y es lanzado a la tierra. El acusador dice aquí que acusaba, ¿verdad? Delante de nuestro Dios día y noche. Pero, ¿qué sucede con aquellos que aceptaron ser limpiados con la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, ¿verdad? Bueno, simplemente ellos son salvos. Ahora, ¿verdad? Pueden tener la certeza que en el día de la resurrección ellos verán al Señor cara a cara
y finalmente irán al cielo, como se menciona en la carta a los tesalonicenses. Dice el versículo número 12, hablando de que Satanás es arrojado al cielo y también sus ángeles. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo, ¿verdad? Y ahora el dragón no se va sobre el hijo la ha vencido una, otra y otra y otra vez, ¿verdad? Eh, Ahora ve que se le escapan de la mano todas aquellas almas, ¿verdad? Que creyó que eran suyas. Ahora sabe que está perdido totalmente, ¿no? Y entonces él está enojado, dice, ay de los moradores. Y me recuerda el primer ay, cuando se habla de la quinta trompeta, ¿no? Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira. La pregunta aquí sería, mis hermanos, ¿será que ya terminó el juicio de los muertos? El juicio de los muertos se inicia en 1844, lo conocemos como el juicio investigador, pero en el momento que termina el juicio de los muertos, inicia el juicio de los vivos. La palabra de Dios nunca nos dice ni nos da una señal, ni ninguna advertencia de cuándo va a comenzar el juicio de los vivos. Elena de White, ¿verdad? También dice que no hay ninguna información y el Señor no le reveló en ningún momento cuándo comienza el juicio de los vivos. Y bueno, mis hermanos, esto nos lleva a una reflexión. ¿Será que todavía estamos viviendo en el tiempo del juicio de los muertos? ¿Cuánto tiempo falta para que el juicio de los vivos, es decir, nuestro juicio, se lleve a cabo? ¿Será que ya comenzó? ¿Verdad? Son preguntas que debiéramos hacernos. Y son importantes las preguntas porque de eso depende mucho nuestra salvación. Por eso mencionaba, no solamente a través del capítulo 12, versículos 1 al 5, debemos entender el momento que vivimos. Y poníamos como ejemplo a Israel, que no conoció el momento de la venida del Mesías. Nosotros también ahora sabemos el momento que vivimos, ¿verdad? Y hay algo, no conocemos el momento en el que nuestro nombre pasará a juicio. Pero, mis hermanos, en este momento sí conocemos, ¿verdad? Que Satanás está a punto de querer dar el zarpazo final. Dice, ay de los moradores, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo conoce que tiene poco tiempo. Y nuevamente pregunto, ¿será que nosotros sabemos que tenemos poco tiempo? ¿Verdad? Poco tiempo en esta vida. Nosotros sabemos que somos peregrinos aquí, mis hermanos. Sabemos que esta tierra, por el momento, no es nuestro hogar. Sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo y algún día esa nueva Jerusalén descenderá a la tierra y moraremos en una tierra transformada, algo así como la tierra original que Dios había creado, donde inclusive estará el trono de nuestro Dios. Pero conocemos el tiempo que estamos viviendo ahora. Satanás lo sabe. Satanás sabía que el Señor iba a nacer. Conocía la profecía de las 70 semanas. No sabía el día exacto, pero él estaba a la expectativa. Y no falló. No falló en el sentido de conocer el tiempo. Ahora conoce también que le queda poco tiempo. Mis hermanos, sabemos que nos queda poco tiempo, ¿verdad? Dice el, el versículo número 13. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Es decir, ahora esta mujer no se refiere al pueblo de Israel, se refiere a la iglesia, a esta iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos, y la mitad de un tiempo. Bueno, veíamos anteriormente, ¿verdad? Donde dice que la mujer huyó, ¿verdad?
Y vamos a leerlo nuevamente, ¿verdad? Y ella dice, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Bueno, esto sucede cuando el Señor Jesús ha sido arrebatado, es decir, ha sido resucitado y llevado al cielo. Después de eso, la mujer experimenta persecución del año 538 a 1798. Algunas veces se ha enseñado que esto se cumple en el momento en que aquellos habitantes de Europa, ¿verdad? Vienen en aquel navío, en aquella embarcación, ¿verdad? El Mayflower, por allá del año 1620, 1621, llegan a América, al noreste de esta nación, Estados Unidos, ¿verdad? Pero eso es en 1620 y los 1260 años comienzan en el año 538. Obviamente aquí se refiere a ese tiempo en el que ellos tuvieron que irse, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los valdenses, ¿verdad? Esconderse de esa iglesia que perseguía. Ahora, cuando hablamos eh, en el versículo 14, se refiere nuevamente a 1260 días, ¿verdad? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero no son otros 1260 años. Tampoco son los 1260 años de los que se habla en el versículo número 6. El libro de Daniel, en el capítulo 12, también menciona estos 1260 días, que son 3 años y medio y que son años literales, ¿verdad? Y dice el versículo 15 que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, ¿verdad? Para que fuese arrastrada por el río. Es decir, Satanás, ¿verdad? En su enojo, en su molestia porque está perdido. Él trata de llevarse a todos los que puede de la iglesia, ¿verdad? Hacer que se pierdan. Y para eso manda agentes, diferentes tipos de agentes. Pueden ser representantes de algunas naciones, pueden ser hombres que han seguido las huellas de Satanás, ¿verdad? Hoy en día hay personas, hombres y mujeres que abiertamente presumen inclusive de ser seguidores de Satanás y por lo tanto son perseguidores de la iglesia. Y lo más triste es que algunas veces, como dice Mateo capítulo 24, la persecución iba a venir dentro de la misma iglesia. Y cuando dice un río, ¿verdad? Como agua como un río para que fuese arrastrada, sí, o arrasada, ¿verdad? Movida de sus convicciones. Bueno, está hablando precisamente de estos momentos en los que habrá angustia. Y nuevamente regresando al capítulo 12 de Daniel, dice, angustia cual nunca la ha habido. Mateo 24 menciona las mismas palabras hablando del mismo acontecimiento, acontecimientos que no han sucedido todavía, pero que sí están por suceder. Y dice el versículo 16, pues la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió la boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca, ¿verdad? Y, y esta parte debo reconocer que no la he entendido bien, busqué comentarios y en algunos comentarios de Elena de White, ¿verdad? Ella menciona que en estos días de persecución, en estos días de angustia, ¿verdad? De los que se mencionan en el capítulo 12, la iglesia tiene que huir, ¿verdad? De las ciudades, huir de ahí donde hay mucha gente y tiene que ir a lugares desiertos, ¿verdad? Y en ese sentido tiene razón, porque cronológicamente está bien ubicado esto que estoy diciendo en este momento, ¿verdad? Y es allí donde finalmente la iglesia tiene que ir para esperar a la segunda venida del Señor. Y cuando estemos en esa situación, dice la palabra de Dios, que seremos entonces rescatados. Ya no, aunque dice el versículo 17 que entonces el dragón se llena de ira contra la mujer y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia, es decir, contra esta iglesia, este remanente, ¿verdad? Y todos aquellos que se agreguen a este remanente, ¿verdad? Eh,
y los identifica como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando Satanás se lance sobre ellos, bueno, mis hermanos, dice que la palabra de Dios, que nosotros ya habremos sido liberados, ¿verdad? Y para eso es bueno que leamos la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta plaga, ¿verdad? Y entender en qué momento Dios libera a su pueblo. Eh, Lástima por el tiempo, pero hay textos de Elena de White que menciona que justamente cuando las plagas, justamente cuando la persecución se está dando, ¿verdad? Viene la liberación del pueblo de Dios. Y todo esto concuerda muy bien con lo que dice Apocalipsis 12. Hermanos, eh, para concluir, el pueblo de Israel tenía mucha luz. Ellos fueron elegidos por Dios no porque tuvieran algo en especial, algo bueno, no porque fueran mejor que las demás naciones. Dios siempre utiliza a los más débiles, ¿verdad? Para demostrar su majestad, para demostrar su grandeza, para que los hombres nos digan, fue por mí que ese mensaje llegó, ¿verdad? Ellos tenían que ser luz a todas las naciones, pero conocemos muy bien la situación cuando el Señor Jesús vino a la tierra, ¿verdad? Ellos vivían un momento de legalismo, un momento en el que ellos no querían contaminarse con la gente a la cual tenían que darle mensajes de que vendía un Mesías. Habían malentendido la llegada del Mesías. Pensaban que el Mesías sería, el Cristo sería una persona que los liberaría del yugo romano. Así que ellos no conocieron el tiempo, no conocieron el lugar, a pesar de que la Escritura lo dice, ambas cosas, tiempo y lugar. No entendieron durante el ministerio de Jesús que tenían enfrente a su Mesías. Cuando Jesús muere, no recordaron Isaías 53, ¿verdad? Tampoco entendieron que el Señor tenía que resucitar, ¿verdad? Y esta profecía mesiánica está en el capítulo 22 de los Salmos. No entendieron el momento de su ascensión. Obviamente no entienden todavía hasta la fecha que Jesús intercede aún por ellos en el santuario celestial, ¿verdad? A pesar de que Dios les dio el santuario, les dio aquel tabernáculo en el desierto, que tuvieron sus dos templos, ¿verdad? Aún así, ellos no entendieron la doctrina del santuario y ellos no saben que Jesús viene por segunda ocasión. Mis hermanos, este tema no es para criticar a ellos, porque finalmente ellos como nosotros estamos en las mismas. Muchos de ellos han aceptado al Señor, muchos de ellos ahora esperan la segunda venida de Cristo, ya no como pueblo, sino en forma individual, pero también muchos de ellos, así como muchos de nosotros, a pesar de que eh, reconocemos que Jesús viene por segunda ocasión, nuestro nombre, Iglesia Adventista del Séptimo Día, lo dice, aún así no entendemos el tiempo que estamos viviendo, no conocemos eh, el, los sucesos, ¿verdad? Que están por llegar a ser en la tierra. Y mis hermanos, si no conocemos el tiempo en que vivimos, entonces estamos perdidos, porque Jesús viene pronto. Este asunto de la pandemia no es lo que va a terminar con el cuadro. A mí me preocupa que estamos demasiado preocupados. Hay que preocuparse, ¿verdad? Definitivamente. Pero prácticamente he visto algunos mensajes, he escuchado a algunos hermanos en el que se dicen, cuando vuelva la nueva normalidad, habremos de reunirnos nuevamente en la iglesia, nuevamente en grupos pequeños, y en buena parte estoy de acuerdo con ellos. Pero aún así, creo que principalmente en grupos pequeños debiéramos de reunirnos, ¿verdad? Que las células la iglesia no se puede detener por un virus. Eh, el Señor tiene control de ese virus. Y aquellas personas que trabajen por las almas, dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 10 de Lucas, me parece,
¿verdad? Que ellos andarán de los escorpiones entre serpientes y no les harán daño. ¿Por qué? Porque están predicando la palabra. Mis hermanos, el momento que vivimos lo exige. Debemos de conocer estos días, ¿verdad? No solamente para prepararnos nosotros egoístamente, ¿verdad? También para dar a conocer que Cristo viene pronto, que el Señor, ¿verdad? Viene a terminar lo que un día Satanás echó a perder allá en el Edén. Mis hermanos, la guerra, ¿verdad? La última guerra está por suceder. Y esa guerra, ¿verdad? Pues sabemos quién es el vencedor. Dice la palabra de Dios que desciende fuego del cielo y todos aquellos que no aceptaban a Jesús, todos aquellos ángeles que siguieron al demonio, ¿verdad? Y el mismo Satanás, ¿verdad? Serán destruidos para siempre, pero su pueblo permanecerá por la eternidad. Mis hermanos, Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado. Como dije al principio, quizá no soy, definitivamente, hay que quitar el quizá, no soy el mejor predicador, sin embargo, he pedido a Dios que este tema llegue a sus corazones y que lo guarden en su mente. ¿Por qué? Porque siento que la iglesia está en peligro y la iglesia debe de saber el momento en el que vive. Nuevamente, que Dios les bendiga.